Bueno, aquí quería compartir con vosotros mis reflexiones, mi punto de vista como entrenador, mis principios, el por qué tomo las decisiones y cuáles son los valores por los cuales las realizo. Nos vamos a encontrar en casi todos los equipos y más en etapas de formación, jugadores que reclaman la atención, tirándose al suelo, quejándose. Bueno, se va a dar y se da en todos los equipos. Mi forma de actuar ante ese tipo de jugadores que lo único que quieren es llamar la atención es, salvo que vea que es un golpe que le puede haber hecho daño, o sea algo gordo, algo grave, seguir el juego y no hacerles caso. Los jugadores tienen que asumir que los golpes, las caídas, el dolor forma parte del contacto, forma parte del juego y si me he chocado y voy al suelo, me levanto y sigo corriendo. Luego eso tiene transferencia al juego real. Si cada dos por tres estoy en el suelo, pues al final jugaré con un jugador menos y será negativo para el jugador y sobre todo para el equipo. Así que para evitar ese tipo de situaciones yo tengo como principio tomar esta decisión. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es a la hora de realizar grupos o parejas para las tareas, hay jugadores que son más introvertidos, más tímidos y si esos grupos o esas parejas las hacen los compañeros que entre ellos se llevan bien y demás y este jugador se puede quedar apartado, pues tenemos que identificarlo e intentar evitarlo, ¿vale? Porque si no, no será una situación cómoda para él. En etapas de formación, muy por encima la cantidad antes que la calidad. Yo prefiero que en etapas de formación de fútbol base los jugadores toquen la pelota 20 veces, aunque se equivoquen o la pasen mal o la acción técnica no sea buena, a que la toquen una vez y la toquen bien. Yo creo que cantidad antes que calidad en etapas de fútbol base y cuando ya haya de una forma más avanzada, la etapa de más competitiva a partir de los 16 años, pues ya buscaremos más la calidad antes que la cantidad. Otra reflexión que yo tengo es en estas etapas, ¿para qué estirar al final del entrenamiento cuando puedes estar jugando? ¿Vale? Yo lo lanzo ahí, yo prefiero que el jugador juegue hasta el final, que esté activo hasta el final y bueno, yo el estiramiento no le doy tanta importancia en estas etapas y creo que perderíamos el tiempo y luego nos quejamos de que tenemos poco tiempo para entrenar. Siempre dar información y que sea un refuerzo positivo y ánimo como principio, ¿vale? El jugador lo que necesita es escuchar que lo que hace lo hace bien y animarle. Que hay cosas que puede hacer mejor, también se les tiene que decir, cuando se equivoca también, pero no como norma el criticar al jugador, el no darle feedback positivo, el jugador necesita confianza y conozco a jugadores que no son muy buenos, pero que con mucha confianza su nivel es alto y aparte disfrutan más del juego que todo lo contrario. Un aspecto a tener en cuenta durante el partido es la comunicación con los jugadores. Yo considero que, hombre, si es para animarles, para ese tipo de comunicación, puedes hacerla en cualquier momento. Pero si está el jugador en una zona de influencia donde está la pelota, pues lo mejor es que el jugador esté concentrado en ese foco, en ese espacio y que tome las decisiones por sí mismo. Uno de mis valores como entrenador y que aplico en todos los equipos es que no me permito primero a mí mismo el dar excusas de nada. Y eso lo transmito a los jugadores porque al final nosotros somos el reflejo nuestros jugadores son nuestro reflejo y van a hacer lo que nosotros hagamos. Si nosotros ponemos excusas de que el árbitro se equivocó o el rival era más grande o el campo estaba mal. Bueno, al final, primero que no sirven de nada, que no nos hacen crecer y que no van a cambiar las cosas. Por lo tanto, todas las situaciones que se den o las decisiones que tomemos hay que tirar para adelante y nunca poner excusas de nada. Creo que las dificultades son una oportunidad de seguir creciendo y mejorando.
No todo vale para ganar. O sea, yo creo que en cualquier partido, de cualquier equipo, de cualquier competición y de cualquier etapa. Para mí es fundamental respetar las normas y el juego limpio por encima de cualquier tipo de resultado. Y hay que llevarlo a la máxima. O sea, aunque me esté jugando lo que me esté jugando, aunque me echen, no me echen, da igual. Creo que esto tiene que estar por encima de todo porque la mayoría de jugadores que entrenemos no van a ser profesionales, el 99% o el 100%, y tenemos que, como entrenadores, la obligación de generar en ellos valores que les sirvan en su día a día y que hagan que sean como personas un 10. Luego la siguiente reflexión es muy de las más difíciles de llevar a cabo y creo que nos pasa a todos y creo que cada día nos la tenemos que plantear, que es la de resetear, en el sentido de que siempre pues habrá alguna situación en la que o un jugador por la forma de ser o demás pues nos incomode bastante. Bueno, nosotros tenemos como entrenadores cada día la obligación de resetear, olvidar lo que ha hecho mal ese jugador, darle las mismas oportunidades y tratarle igual que al resto y ser igual de cercanos y cariñosos y, y atentos como con cualquier otro jugador. O sea, no etiquetar a los jugadores porque sean mejores o porque sean peores o porque me caigan mejor o porque me caigan peor. Hay que llevarse con todos igual y cada día hay que darle las mismas oportunidades a todos por muy enfadado que el día anterior estés con uno o otro jugador. Esto es una capacidad que nos cuesta mucho como entrenador, pero creo que es muy importante. Para mí es importante acabar siempre con partido porque esa última sensación que se llevan los jugadores yo le doy mucho valor y creo que siempre me ha ido bien y los jugadores lo agradecen. En etapas de formación, yo creo que mínimo hasta los 12 años, incluso a los 14 años, como entrenadores no perdáis tiempo en la estrategia. Van a tener toda la vida, toda la carrera como futbolistas para trabajarla. Aparte que es algo que no gusta al jugador, que hay jugadores parados, hay muchos jugadores que no participan de ella y que nos quita mucho tiempo para trabajar muchas otras cosas que creo que en estas etapas son mucho más importantes. Yo a la estrategia en etapas de formación no le doy muy poco tiempo o apenas le doy, simplemente que sepan lo que tienen que hacer, pero un par de, incluso lo puedes hacer no en el campo, sino en el vestuario, un par de indicaciones y poco más. No cambiar al jugador por intereses como entrenador o por querer ganar un partido o porque el jugador evita que cometa errores, respetar la esencia del jugador. Ejemplos de jugadores que regatean mucho, bueno, es su forma de jugar. El jugador ya evolucionará, pero no perdamos la esencia de ese jugador. Dejar que el jugador se sienta cómodo como es y no hay que fortalecer lo que ya tiene y luego tendremos tiempo de ir poco a poco mejorando las cosas que tiene que mejorar. Antepongo el refuerzo negativo antes que el castigo. Cuando un jugador ha hecho algo mal, pues yo prefiero quitarle que no tire un penalti antes que castigarle con no jugar un partido o con no salir de titular. Yo siempre creo que el refuerzo negativo es mejor que el castigo. Ahora, si es necesario el castigo porque lo que está haciendo lo está repitiendo y no cambia, pues no deja de ser una opción más, pero creo que el refuerzo negativo yo le doy más valor y creo que tiene como el jugador como que lo recibe peor el no poder hacer lo que quiere hacer y lo que los compañeros ya están haciendo. El quitarle eso le duele más que el decirle pues vete a la ducha o no juegas el siguiente partido de titular. Luego, hay muchas cosas que, sobre todo ya digo, en etapas de formación, que no dependen del jugador. Si el jugador
llega tarde a un entrenamiento y porque le han traído en coche y los padres pues eso, le han recogido tarde o se han despistado o lo que sea, y luego tú encima de alguna forma le dices que no entrene, pues le estás castigando por dos, porque por un lado no tiene la culpa de que sus padres se hayan olvidado de llevarla a entrenar o no hayan podido, etcétera, etcétera, y ya él ya está por ese lado está poco satisfecho, como para que luego encima le volvamos a castigar de otra forma, no dejándole entrenar. Entonces, saber qué cosas depende de él y qué cosas no, y dependiendo de lo que dependa de él o lo que no dependa de él, pues actuaremos en consecuencia. Es importante que lo que digamos lo cumplamos. Al final somos ejemplo del resto de jugadores y valen más los hechos que las palabras, pero si digo que voy a hacer algo, tengo que ir hasta el final con ello. Y por encima de todo, yo valoro la sinceridad y el cariño, y creo que cuanto más sincero y cariñoso eres, hasta ciertos límites con los jugadores, ellos al final te lo van a agradecer. Ser sincero no es, o cariñoso no es estar todo el día, pues eso, con mimos a los jugadores. Es decirle lo que piensas de ellos, tanto lo bueno como lo malo, y que ellos sepan de primera mano cuál es tu opinión o tu punto de vista de ellos. Incluso preguntarles a ellos, oye, ¿qué te parece esto? ¿O cómo te consideras tú en el equipo? ¿O qué cosas crees? A veces tú tienes una opinión de un jugador o una valoración y luego hablas con él y él piensa de una forma distinta sobre sí mismo. Pues creo que es importante el tener ese tipo de información. Luego, independientemente de las cosas que pasen, es importante mantener la calma, porque si tú como entrenador pues te pones nervioso, te pones a gritar, te aceleras de alguna forma y dan mala imagen, pues al final, como decía antes, nuestros jugadores son reflejo de nuestros comportamientos y siempre en todo momento tenemos que saber mantener la calma, saber estar controlados y tomar buenas decisiones desde la calma. En Somos Drones me refiero a que nosotros tenemos como que estar pendientes siempre de lo que hace el jugador y de las cosas que hace bien y de las cosas que hace mal. Y en el momento en el que veamos que podemos corregirle algo, ahí tenemos que estar nosotros atentos y observarlo y atajarlo y corregirlo. Importante, como he dicho antes, ser ejemplar en todo, tanto en el campo como en el vestuario, como ser el primero en llegar, como ser el último en irse, siempre ser un ejemplo para los jugadores. Pues eso, el cuidarse, el dar buena imagen, todo eso para mí es importante. Actuar con sentido común como principio, ¿vale? Siempre todas las decisiones que sean con sentido común. Yo cuando mm, ocurre una cosa o tengo que tomar una decisión, siempre pienso que es lo que tiene más sentido, ¿vale? Pues actuar con sentido común. Y luego unas cosas de las más difíciles que nos suele pasar es el cómo ser justos con todos los jugadores, pero sin tratarlos a todos igual, porque no podemos tratar a todos los jugadores de igual manera, más que igual, de igual manera. O sea, tenemos que ser justos con todos, pero tratando a cada jugador como ese jugador debe de tratarse. Y ya digo, no es lo mismo un jugador que pues tenga problemas en casa, que un jugador que pues sea más maduro, o que un jugador que lleve más años en el club, o que un jugador que, bueno, al final cada jugador es un mundo y es una personalidad y un contexto diferente, y entonces tenemos que saber cada jugador cómo es y saber cómo tratarle.